En este vídeo os voy a explicar cómo se produce toda la corriente eléctrica en el mundo. Y para eso tenemos que conocer el concepto de flujo magnético. Empezamos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre. Mirad, por lo pronto sabemos de la existencia del campo magnético. El campo magnético entre dos imanes, si los ponemos con los polos iguales intentando acercarlos, notaremos la imposibilidad de juntarlos y veremos la realidad del campo magnético entre ellos. ¿Vale? Por otro lado, si los ponemos por polos diferentes, automáticamente se quedarán unidos. Luego, el campo magnético existe y es real y está ahí, aunque sea invisible a nuestros ojos. El campo magnético existe. Bueno, pues el campo magnético, como el agua que atraviesa una superficie como la boca de un cubo o de un vaso, el campo magnético es capaz de generar un flujo a través de la superficie de un circuito como este. Un circuito que es un hilo de cobre formando una circunferencia y al cual llamaremos espira circular. Si yo pongo el campo magnético frente a esta superficie, habrá una determinada cantidad de campo magnético que atraviese la superficie de esta espira. Pues a eso lo vamos a llamar flujo magnético. Ahora concretemos mucho más qué es ese flujo magnético. Tengamos en cuenta que estos imanes proporcionan una intensidad de campo magnético que atraviesan esta superficie. Luego, a mayor superficie, mayor flujo. Y a mayor intensidad de campo, mayor flujo. Luego tenemos que ese flujo magnético es proporcional tanto a la intensidad de campo, a la potencia del campo magnético, como a la cantidad de superficie que es atravesada. Entonces, ¿lo podemos definir como el producto sencillo entre campo magnético y superficie? Pues no es así. Pensemos en una cosa. Imaginaros un campo magnético que va hacia allá y la superficie está definida de manera que el vector superficie va hacia allá. Pues todo el flujo magnético es atravesarlo en sentido hacia vosotros. Pero ¿qué ocurre si el campo magnético lo coloco por aquí y viene hacia mí? Pues que ya no entra, sino que sale desde vuestro punto de vista. Con lo cual, fijaros, ahora tenemos que diferenciar entre el flujo de entrada y el flujo de salida. Y eso se hace con vectores, porque si la superficie, como os he dicho antes, la definimos un vector perpendicular al plano de la superficie y que salga hacia vosotros, y el campo magnético también va hacia vosotros, pues puedo, por ejemplo, multiplicar por el coseno, y el coseno de 0 es 1, me da un valor positivo. Con lo cual ya tenemos un flujo positivo de entrada. Si el campo magnético lo pongo para acá, el vector superficie es para allá y el campo magnético va hacia adentro, pues tendremos que el ángulo que forma el vector superficie con el vector campo magnético es de 180 grados. Eso significa que el coseno de 180 grados es menos 1 y el flujo será negativo. Así puedo diferenciar entre flujo de entrada y flujo de salida. Por eso yo a mi vector superficie le indico cuál es la entrada para diferenciar entre el flujo de entrada y flujo de salida. Bien, pues ya tenemos eso. Y entonces eso pues, nos va a dar que vamos a tener que el flujo va a ser el campo magnético por la superficie por el coseno del ángulo que forman.
¿Y seguirá siendo válido? Pues sí, porque imaginaos que el campo magnético es paralelo a la superficie, con lo cual entra así paralelo a la superficie y no hay ninguna componente que se introduzca en la superficie. Luego, si el campo magnético tiene la dirección del plano de la espira, no hay flujo. No hay ninguna parte del campo magnético que atraviese el plano de la espira. Con lo cual no hay flujo. ¿Y eso es entendible con ese coseno? Sí, porque el campo magnético es horizontal y el campo y el vector superficie es perpendicular saliendo hacia vosotros. Luego forman este vector campo que va hacia allá y el vector superficie que va hacia vosotros, forman 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0, con lo cual no hay flujo. Cualquier otra situación es un campo magnético que va generando un determinado ángulo alrededor del vector superficie. Y entonces habrá menos flujo o más flujo, dependiendo de ese ángulo. Luego, el coseno me define bastante bien la relación que hay entre el vector superficie y el vector campo. Por eso utilizamos un producto escalar para definir el flujo, el producto escalar del campo magnético por el vector superficie, que desarrollándolo al fin y al cabo es el módulo del campo magnético por el módulo del vector superficie por el coseno del ángulo que forman el vector superficie y el vector campo magnético. De hecho, el producto escalar está para eso, para ver la proyección de un determinado vector sobre otro. Estamos viendo la proyección del campo magnético sobre el vector superficie. Estamos viendo la influencia, la cantidad de campo que atraviesa ese vector superficie. No olvidéis que el vector superficie tiene por módulo el área de la superficie atravesada. Muy bien, pues ya sabemos lo que es el flujo y que tiene casos particulares. Por ejemplo, si el campo va en la misma dirección y sentido que el vector superficie, es un flujo de entrada positivo. Si va en sentido contrario pero con la misma dirección, es negativo y es un flujo de salida. Si es el campo magnético paralelo al plano de la espira y por tanto perpendicular a su vector superficie, el flujo es 0. Y en cualquier otra situación dependerá del ángulo que forme con el vector superficie. Con eso hemos determinado ya exactamente cuál es la magnitud del campo magnético que atraviesa una determinada superficie. Como siempre será la superficie de un circuito eléctrico. Muy bien, pues este concepto de flujo es importante y es importante por lo que os voy a mostrar ahora mismo. Os voy a coger no un conjunto pequeño de espiras, sino más espiras para que sea más evidente el efecto. Voy a coger, concretamente tengo aquí una bobina que contiene un total de 1800 espiras. Es decir, 1800 vueltas de hilo de cobre esmaltado que he conectado a un medidor de corriente, a un amperímetro muy básico, muy elemental, pero un amperímetro que nos va a permitir medir si por aquí pasa corriente eléctrica. Evidentemente por aquí no pasa corriente eléctrica, hagamos lo que hagamos. Si le acerco un trozo de madera, la madera no va a producir corriente eléctrica de ninguna manera. Pero otra cosa ocurre si yo acerco imanes. Si yo acerco un imán, estáis viendo que se está midiendo corriente en el amperímetro. Es decir, yo voy a cambiar el flujo que atraviesa la sección de este circuito eléctrico. Es decir, voy a cambiar. ¿Veis? Estoy acercando y alejando. Cuando está lejos, el campo magnético es débil en la superficie y por tanto genera poco flujo.
Cuando lo acerco, aumenta la intensidad magnética y aumenta el flujo. Flujo pequeño, flujo grande. Flujo pequeño, flujo grande. Esa variación de flujo me está produciendo corriente. Fijaros que si yo acerco y alejo progresivamente, el campo magnético me está produciendo corriente eléctrica que está circulando por los cables que hay aquí en esta bobina. Fijaros que si yo me acerco y dejo el imán dentro, el flujo es máximo, pero no cambia y poco a poco esto se irá deteniendo. La aguja sigue moviéndose un poquito por la inercia del movimiento, pero poco a poco, como veis, se va deteniendo y no pasa corriente. Si ahora yo por casualidad saco de golpe, si saco de golpe, de nuevo se mide corriente. Como veis, lo importante del flujo no es su existencia, sino su variación. No es que sea un flujo muy intenso ni muy débil. Lo importante es que el flujo varíe en una superficie para generar corriente eléctrica aquí. Fijaros que lo que acabamos de decir es muy importante. He generado corriente eléctrica donde no había. He creado una fábrica de corriente eléctrica con el simple hecho de mover un imán alrededor de una superficie de un circuito. En ese circuito he generado corriente eléctrica. Es decir, tengo un generador de corriente eléctrica. Simplemente cambiando el flujo. Ahora, ese flujo lo voy a estar cambiando manualmente. Voy a coger bobinas grandes e imanes grandes y voy a estar todo el rato moviendo para producir corriente eléctrica. Pues no. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues mirar, os voy a enseñar un dispositivo que va a ser un generador de corriente eléctrica y que en su momento también lo hemos visto como un motor. Aquí tengo un circuito, una serie de espiras que podéis ver, que están arrolladas o unidas a un vástago, que puedo conectar aquí. Yo lo conecto y yo puedo mover esto todo lo que quiera, que ahí no se produce corriente eléctrica. Cuando yo puedo girar estas espiras, cuando yo las giro, lo que hago es que su vector superficie, cambio la posición de su superficie y hago que su vector superficie gire y tenga distintas disposiciones. Entonces, si yo le coloco un campo magnético aquí, como veis, aquí he colocado un imán y ahora al moverse se genera corriente eléctrica, como estáis viendo, en un sentido y en el otro. Porque ahora lo que hago es que el vector superficie es perpendicular y el campo magnético entra de una determinada manera. ¿Vale? Aquí el vector superficie se va inclinando, va aumentando y disminuyendo el flujo por el hecho de que la superficie se ve atravesada o no por el campo magnético. Aquí tiene un flujo máximo y aquí tiene un flujo cero porque el campo magnético gira de un polo a otro y aquí va paralelo. Entonces, lo que tengo es que si yo hago girar la bobina respecto a un eje y mantengo el imán, el flujo magnético cambiará y aquí se producirá corriente y la podré recibir y direccionar a donde yo la necesite. Entonces, lo único que necesito es una fuente de movimiento que haga girar a esta espira. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros en una cosa muy interesante, que yo puedo hacerla girar por muchos motivos. Uno de ellos es, pongo aquí unas hélices y entonces lo pongo al viento y entonces el viento mueve las hélices, hace que gire la bobina y se genera corriente eléctrica. De la misma manera, en una central que caliente agua, como por ejemplo puede ser una central nuclear, una central hidroeléctrica, que calienten el agua, salga el vapor de agua y mueva unas aspas
que al final me producen corriente eléctrica. Bueno, tenemos aquí el origen de la corriente eléctrica. Y el origen de la corriente eléctrica está en el cambio de flujo. Esa variación de flujo es la que me produce la corriente eléctrica en el circuito. A esa corriente eléctrica la vamos a denominar corriente inducida. Y es importante que conozcamos cómo se produce esa corriente inducida o qué expresión me va a permitir calcular esa corriente inducida. Vamos a ver por qué se produce. Cuando yo atravieso con mi campo magnético la superficie de un circuito, por ejemplo, en este caso que aumenta el flujo porque acerco el campo magnético, pues lo que ocurre es que se genera una corriente que intenta evitar ese proceso. De hecho, como estáis viendo, lo vamos a poner otra vez en la bobina esta, para que lo volváis a ver. Fijaros que cuando yo acerco, ¿veis? Cuando acerco se va hacia vuestra derecha, hacia vuestra izquierda, y cuando alejo hacia la izquierda. Va en sentidos contrarios según acerco o alejo. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre porque la corriente que se induce en la espira tiende a evitar ese cambio de flujo. Si yo lo que hago es aumentar el flujo, porque el campo magnético se hace muy grande, como no se puede cambiar la superficie, lo que hace es que se genera una corriente inducida, en este caso es una corriente horaria para vosotros, que crea un campo magnético en contra del anterior, intentando así reducir el campo y por tanto el flujo. Vuelvo a repetir, cuando yo aumento el flujo porque acerco el campo, se genera una corriente para vosotros en sentido horario que crea un campo en contra del que yo he creado y así intenta reducir el flujo. Cuando yo alejo y reduzco el flujo, en la espira se genera una corriente en sentido antihorario que crea un campo hacia vosotros, aumentando el campo que yo he reducido y así intentando evitar esa disminución del flujo. Luego, el origen de la corriente inducida es básicamente paliar o evitar en cierta medida el cambio de flujo. Y tiene sentido contrario. Si yo intento aumentar el flujo, ella crea una corriente que reduzca ese flujo. Y al contrario. Así que la ley que va a regir las corrientes inducidas, la diferencia potencial que va a mover esas cargas, viene dada por la ley de Lenz-Faraday, que nos dice que efectivamente la corriente inducida se produce por el cambio en el flujo y por tanto viene medido por la derivada del flujo con respecto al tiempo. Además, esta corriente inducida se genera para intentar evitar ese cambio de flujo. Por eso se le añade un signo menos, porque esa diferencia potencial que se genera con la intención de paliar, de evitar ese cambio de flujo. Por eso la ley de Lenz-Faraday dice que la diferencia de potencial creada entre estos dos polos para producir una corriente inducida es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Esa ley nos va a dar la forma de calcular la corriente que se induce en un circuito por un cambio de flujo. Fijaros que como ejemplo más primario es la producción de corrientes eléctricas. Imaginaros aquí, en este caso, en el caso este del generador de corriente eléctrica. Fijaros
que lo que tenemos aquí es una espira que va a cambiar su vector superficie de forma armónica, con una velocidad angular determinada, omega por t. Será el ángulo que formará con el campo magnético. Luego, el flujo que atraviese esto será el campo magnético por la superficie, por el número de espiras, porque cada una de las espiras tendrá el mismo flujo, y por el coseno del ángulo que forman, que en este caso es coseno de omega t, porque el ángulo que forma el vector superficie va cambiando con el tiempo. Entonces, tenemos que el flujo es n por b por s por coseno de omega t. Si le aplicamos la ley de Lenz-Faraday, fijaros lo que ocurre. La derivada de ese flujo es n por b por s y la derivada del coseno, que es el seno. Pero además tenemos que multiplicar aplicando la regla de la cadena por la derivada de omega t, que nos dará omega. Así que tendremos que es n por s por b por omega y por el menos seno de omega t. Pero como teníamos un menos también de la ley de Lenz-Faraday, menos por menos se convierten en más, quedándonos que la fuerza electromotriz, es decir, la diferencia de potencial que vamos a generar con este giro, es n por s por b por la velocidad angular y por el seno de omega por t. Luego estamos generando una corriente alterna, porque ese seno de omega t hace que la corriente vaya oscilando entre menos 1 y 1, entre menos 10 voltios y 10 voltios. Constantemente estamos generando corriente alterna. El valor máximo de esta corriente alterna será los numeritos o las magnitudes que hay antes del seno, porque el seno está limitado, está acotado en un valor máximo de 1. Luego el valor máximo de la fuerza electromotriz generada en esta situación será n por b por s y por omega la velocidad angular. Bueno, hemos pasado de analizar el flujo, que es la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie, a estar generando corrientes eléctricas. Estamos llegando al mundo moderno, al mundo tecnológico en el que utilizamos la corriente eléctrica. Fijaros si un concepto teórico tan básico como el flujo no nos ha cambiado la vida. Vamos a hablar de cómo se inducen corrientes de unos circuitos a otros. Tengamos en cuenta que si por aquí hago yo pasar una corriente eléctrica por esta bobina, empezará a crearse una corriente y generará un campo magnético y se comportará como un electroimán. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago pasar la corriente por esta bobina y tengo esta enfrente, pues de repente habrá un campo magnético que atraviese esta. Y por tanto, mientras está aumentando la corriente está variando, pues irá aumentando el flujo que atraviesa la segunda espira. Y entonces, por esta segunda espira pasará una corriente, será una corriente inducida, debido al cambio en la intensidad. Daros cuenta que el campo magnético generado por una bobina es mu sub 0 por la intensidad, por el número de espiras y partida por su longitud. Esta tiene unas 1800 espiras y tiene un tamaño de unos 6 centímetros. Bueno, si le hago pasar unos 3 amperios, pues obtendré un campo magnético. Pero imaginaros que esa intensidad va variando de 0 a 3. Progresivamente ese campo magnético irá aumentando. Y por tanto, si lo tengo enfrente de esta bobina, irá aumentando el flujo. Y al aumentar el flujo, lo que obtendré es que aquí se producirá una corriente inducida. Luego el flujo, al fin y al cabo, va a ser proporcional a la intensidad que haya aquí. Daros cuenta
que todo lo que hay de más en el campo es la mu cero, va a ser el número de espiras, la longitud, y cómo se comporte aquí, pues va a depender de la superficie. Cómo se va a generar el flujo va a depender de la superficie. Todos son parámetros geométricos que tienen que ver con la disposición y composición de estas dos espiras. Con lo cual el flujo que atraviese aquí dependerá sola y exclusivamente de la intensidad que aparezca aquí. De esta manera, recordando la ley de Lenz-Faraday, como la fuerza electromotriz que se genera aquí es igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo, pues como el flujo es proporcional a la intensidad, esa constante de proporcionalidad que dependerá de la constitución de los dos materiales, saldrá fuera de la integral y me quedará que la fuerza electromotriz inducida en esta segunda espira será proporcional a la variación de la intensidad en esta. Concretamente me queda la ecuación de Lenz-Faraday como fuerza electromotriz igual a menos ese coeficiente, que lo voy a llamar coeficiente de inducción mutua, por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Ese coeficiente de inducción mutua o inductancia se mide en lo que conocemos en henrys. Esos henrys o henrios es Weber partido por amperio, donde el Weber es la unidad del flujo, que es Tesla por metro cuadrado. Bueno, esa es la inducción mutua, la que genera una bobina sobre otra, que al fin y al cabo lo que me dice es que yo hago pasar corriente por aquí y la transmito aquí, o sea, es decir, transmito inalámbricamente la corriente que hay aquí a corriente en esta otra bobina. Pero podemos ir más allá y hablar de que, bueno, si yo hago pasar una corriente por esta espira que tenemos, lo vamos a hacer en esta espira que es más grande y se ve mejor. Si yo hago circular una corriente por aquí, pues creo un campo magnético. Concretamente, si lo hago antihorario, irá hacia vosotros, y si lo hago horario, pues irá hacia mí. ¿Vale? Bueno, pues esta espira, al pasar corriente por ella, crea un campo, pero ese campo atraviesa su propia superficie. Luego, ella misma se autoinduce una corriente, porque va a haber un cambio de flujo sobre su superficie. Es decir, sobre ella misma se va a producir un cambio de flujo. Dicho el flujo será proporcional a la intensidad que circula por ella. Porque no olvidéis que el campo magnético que genera en su centro una espira circular, pues es mu cero por la intensidad que la recorre, partido 2 por el radio. Así que ese campo magnético va a estar ahí, ¿vale? Y al multiplicarlo por la superficie, pues me da al final parámetros geométricos, que es superficie por mu cero partido por 2 r y luego por la intensidad. Luego, al fin y al cabo, el flujo que atraviesa esta superficie es proporcional a la intensidad. Así que si cambia la intensidad, cambia el flujo y por tanto se induce corriente. A ese coeficiente que multiplica la intensidad se le conoce como coeficiente de inducción, de autoinducción, el coeficiente de autoinducción de estas espiras. Así pues, de nuevo, como en el caso anterior, la ley de Lenz-Faraday me quedaría como que la fuerza electromotriz que se autoinduce aquí es igual a menos el coeficiente de autoinducción, que llamaré L, por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. No vamos a olvidar en ningún momento que esa corriente inducida va a durar lo que dura el cambio en el flujo, es decir, lo que cambia el tiempo que tarda la intensidad en quedarse estable. Por ejemplo, si pasamos de 0 a 3 en medio segundo, pues durante ese medio segundo estará induciéndose corriente.
Pero si ya la corriente se mantiene constante, ya no se autoinducirá corriente. Otra cuestión es si el efecto se produce en un circuito de corriente alterna. Si aquí meto corriente alterna, es decir, que la corriente gira en un sentido y en otro, es decir, la polaridad de la diferencia de potencial va oscilando, a lo mejor como en la corriente que tenemos en los enchufes, de 50 veces por segundo. Si va cambiando la polaridad, entonces la corriente no tiene siempre el mismo sentido. Entonces está constantemente variando. Lo podemos imaginar como variando con una función seno o coseno. Entonces estará constantemente autoinduciéndose corriente y siempre en sentido contrario, con lo cual estas inducciones va a producir un retraso en la corriente en circuitos de corriente alterna. Una utilidad muy práctica de la corriente inducida es el transformador. Pensemos que si yo cojo, por ejemplo, un núcleo de hierro y aquí coloco dos bobinas, ¿vale? Dos bobinas y cierro el núcleo de hierro. El núcleo de hierro solo lo cierro con una intención. La intención es de potenciar los campos magnéticos, que en nuestros núcleos de hierro son mucho más potentes. Entonces hago circular una corriente por la primera bobina, pero una corriente alterna, para que el campo magnético esté oscilando siempre, siempre esté oscilando. Entonces, al estar oscilando siempre, siempre está cambiando el flujo sobre la segunda bobina y entonces sobre ella se genera una corriente inducida que puedo coger por los bornes de la misma. Con lo cual, la corriente alterna generada en la primera bobina es transmitida a la segunda. De manera que la fuerza electromotriz que se obtiene de aquí es proporcional a la fuerza electromotriz que se tiene aquí. Daros cuenta que si yo divido la relación entre las diferencias de potencial suministrada y producida, es proporcional al número de espiras de ambas espiras e inversamente proporcional a las intensidades que se generan. Os dejo la fórmula, pero la explicación es que el campo magnético variable produce un flujo variable sobre la segunda bobina y ese flujo variable genera una corriente inducida que nos proporciona otra corriente alterna en la segunda bobina. Os dejo un experimento en el que vemos cómo, haciendo pasar una corriente por la primera bobina, se genera una corriente sobre la segunda que es capaz de encender una bombilla. Espero que os haya interesado y os espero para más análisis como este. El poder de las matemáticas y de la física.